El caso es que en cuanto leí el título de este congreso se me vino enseguida a la cabeza la obra dramática de los Gondra, porque parece casi como que está hecho a su medida. A través de la trilogía que comienza con Los Gondra, una historia vasca, en 2017, luego Los otros Gondra, relato vasco, para cerrarse con Los últimos Gondra, memorias vascas. La palabra Gondra va a salir muchas veces aquí. Más luego la novela titulada Nunca serás un verdadero Gondra. Borja Ortiz de Gondra se ha servido del modelo autoficcional y ha recreado para los escenarios españoles la historia de una saga familiar vasca, la suya, remontándose hasta finales del siglo XIX y proyectándose más allá del presente factual para indagar y entender la historia con mayúsculas de su tierra. El universo generado en estas tres dramaturgias, más la novela que hoy no voy a abordar porque sería imposible, resulta tan complejo y a ratos tan confuso que vaya uno a reírse del árbol genealógico de los Buendía. Voy a intentar desgranar con cierto cuidado los argumentos y estructuras de las tres piezas para cubrir los necesarios cimientos que requiere, creo, el análisis. Y para ello, las obras se publicaron primero las dos primeras, ahora se ha vuelto a publicar con un prólogo del autor que es muy interesante y, por otra parte, la imagen de la novela. Bien, la primera de ellas, Los Gondra, una historia vasca. Ahora vamos a esto. Los Gondra cuenta con dos niveles de discurso. En un nivel, y de hecho voy a pasar aquí, ahí. Cuenta con dos niveles de discurso. En un nivel más externo, que podríamos denominar, creo que en cierto sentido, extradiegético, quedarían incluidos el prólogo, el interludio que se intercala entre el acto 1 y el acto 2, y el epílogo. Los tres tienen en común que aparece un personaje, el personaje autoficcional Borja, interpretado hasta ahora en las versiones dramáticas por el dramaturgo Borja Ortiz de Gondra. El prólogo se presenta bajo la forma de un monólogo, donde Borja explica el germen de su obsesión por escribir sobre su familia, una anécdota de la adolescencia en la que recuerda haber oído, pues como quien oye el parte del tiempo, que habían matado a uno cerca de su casa mientras él iba a jugar pelota con su hermano. Ese uno resultó ser Ignacio Arzuaga, hermano de su compañero de pupitre Alberto Arzuaga. Este monólogo, por tanto, sitúa al personaje, es decir, a sí mismo, en un lugar incómodo, desde el que contar, el lugar que no es ni el de la víctima ni el del verdugo, el lugar del indiferente, la zona gris y liminal de quien permite con su pasividad que el horror perviva. No voy a hablar de esto porque sé que Elena lo va a explicar mucho mejor que yo después. En ese mismo nivel externo de marco aparece el interludio en el que Borja vuelve a aparecer, pero en este caso hablando con su madre Natalia y con un supuesto antepasado, don Íñigo de Gondra. Y en tercer lugar, vuelve a aparecer Borja, vuelve a aparecer el fantasma de don Íñigo de Gondra y aparece también su prima Ainhoa. Estas tres marquesinas extradiegéticas se sitúan temporalmente en el presente de la escritura, que es 2015, y cercan tres actos en los que se desarrollan sendas calas de la historia de la familia Arzuaga, trasunto apenas velado de la familia Gondra, correspondientes, como pone en la diapositiva, a los años 1985, 40 y 1898, es decir, van cronológicamente hacia atrás. En la versión Arzuaga de la familia, todos los personajes quedan fácilmente identificados con miembros de la familia Gondra, con los que comparten inicial. Perdón, que se me ha ido, quería pasar la diapositiva y he pasado mi texto. Bien, con los que comparten inicial. De tal manera que este es el árbol genealógico de los Arzuaga. Borja se convierte en Bosco, Natalia se convierte en Nuria, Ainhoa en Ainara, Juan Manuel en Juan Ignacio, etc. Por cierto, por si ha pasado desapercibido, voy a enfatizar que Gondra presenta a una familia ficticia, los Arzuaga, valiéndose del apellido de una víctima real de ETA, que es a la que se refiere en el prólogo del marco extradiegético, y no vamos a perder esto de vista porque volveré sobre ello más adelante. Esto es un poco lío, ya lo voy advirtiendo. Bien. Cada uno de los actos presenta el enfrentamiento de una nueva generación de Gondras Arzuagas, tal y como se puede ver en la diapositiva anterior. El acto 1 tiene lugar en 1985, presenta el enfrentamiento entre el hermano de Bosco Borja, Juan Ignacio Juan Manuel, que recibe el día de su boda una carta de extorsión para que pague el impuesto revolucionario de ETA, y su prima Ainara, que pinta una diana con las iniciales del hermano de Juan Manuel en el frontón familiar.
Ese día además se produce la escisión entre los dos hermanos porque Bosco termina abandonando la boda porque discute con sus padres acerca de su homosexualidad. El hecho de ser homosexual y no poder vivirlo abiertamente le impide ser, como dice su madre, un verdadero Gondra. La actitud de Bosco aquí es crucial porque es la causante no solo de la primera culpa, que es la culpa del abandono, pero también la del autoexilio, el alejamiento físico de su tierra y de su familia, que le impide convertirse en testigo de primera mano de todo lo que va a suceder. Por lo tanto, él, 30 años después, va a intentar enterarse o va a intentar recrear una historia de la que ya ha sido expulsado, a la que en realidad no puede acceder porque no ha estado ahí. En un siguiente corte temporal, en el acto 2, sucede durante una romería en 1940 y es... a ver, yo creo que esto se va a entender mejor con esto. Vale. El acto 2 son los personajes centrales que están en rosa marcados. Manuel Arzuaga, abuelo de Bosco, ha convencido a su hermano Josechu estaba exiliado en Francia tras la guerra civil porque había sido parte del bando republicano, de que regrese a este lado de la frontera porque cree que va a ser perdonado gracias a que el padre de ambos, don Luis, ha financiado, bueno, ha puesto como mucho dinero para restaurar la iglesia del pueblo, etc. El resultado, sin embargo, pues será bastante desastroso. El acto tercero, volvemos a subir una generación, se remonta hasta la Nochebuena de 1898. En esta estampa familiar nos enteramos del que el tatarabuelo de Borja Bosco, don Alberto Arzuaga, acaba de volver de Cuba tras la pérdida de la colonia. Allí ha pasado los últimos 24 años haciendo fortuna, pero en realidad no haciendo fortuna, sino a causa de un exilio forzado tras haber cometido un pecado inefable durante las guerras carlistas. Y voy a citar el monólogo de este personaje porque me parece muy interesante además cómo lo cuenta. Por Dios, por la patria y por el rey, hay que ganar esta guerra, para que nuestros hijos no tengan que volver a hacerla. Ves las primeras llamas, escuchas gritos, sabes que no debes entrar en ese caserío, pero entras, tus piernas te empujan en contra de tu voluntad, entras y lo ves en la cocina, a tu padre. No es un liberal, pero no ha querido pagar. Entonces te das cuenta de que llevas la pistola en la mano, y es cuando oyes el ruido de la puerta, la llave en la cerradura, te vuelves. Escuchando el cerrojo, disparas, no hay tiempo para pensar. Cuando alguien aparece detrás, en la guerra, disparas. Siempre, no puedes darle ventaja al enemigo. Si oyes un ruido a tus espaldas, disparas sin pensar, girándote antes de ver una camisa blanca, la cesta de cesta punta en sus manos, el mejor pelotari de la comarca, tu hermano mayor. Disparas a tu hermano Ignacio. Estos hermanos, este fratricidio que se produce en esta escena, está protagonizado por dos hermanos que se llaman Ignacio y Alberto, que tienen el nombre, y no es banal mencionarlo de nuevo, de los Arzuaga, ese Ignacio víctima de ETA que se mencionaba en el prólogo, y Alberto, ese compañero de pupitre de Borja Ortiz de Gondra. Desde esta aparente entonces posición de proscrito, Borja está exiliado física y metafóricamente, condenado a no ser un verdadero Gondra, indaga en los motivos que le impiden romper, a pesar de todo ello, de todo el daño, de todo el dolor, los motivos que le impiden romper con el hilo invisible que lo ata, a pesar de todo, a la tierra y a la familia. En la obra todos los espacios quedan por tanto resignificados como lugares de reclusión, cárceles simbólicas de las que ningún Gondra logra escapar. El espacio, el País Vasco, el caserío, el frontón, el armario de Cuba, teje una telaraña transparente y viscosa a la que quedan adheridos todos los Gondra y sustituye metonímicamente al verdadero elemento casi de reclusión que es la familia en este sentido. Este núcleo narrativo, así como los leitmotiv que luego se van y elementos simbólicos de la trilogía que se van a repetir, están ya todos en esta primera obra de la trilogía. En las dos siguientes, como ahora veremos, se amplía esta trama, pero se amplía la parte de la trama de los 80, la del conflicto terrorista, pero no por ello se desliga de la familia. En estas nuevas versiones vuelven a aparecer los antepasados de Borja, que le hablarán como fantasmas, y este personaje misterioso, este don Íñigo de Gondra, otro proscrito de la historia familiar aceptada comúnmente, que, claro, aquí no sabemos quién es porque no aparece en el de los Arzuaga, entiendo que debe ser Pedro Arzuaga, pero no estoy muy segura de esto.
En cualquier caso, esta parte de este personaje que en las obras de teatro queda bastante, diría yo, desdibujado y no queda muy claro, en la novela sí que se desarrolla bastante más, pero no voy a entrar ahí porque si no nos iríamos mucho. La siguiente obra, la segunda de la trilogía, es Los otros Gondra, relato vasco. Presenta desde el primer momento dos cambios notables. En primer lugar, desaparece el artificio ficcional de la familia Arzuaga. Ya de Arzuagas, a partir de ahora, ya son de Gondras. Por otra parte, desaparece la división en actos y observamos que el andamio estructural en dos niveles también queda desarmado. Así pues, la estructura en actos da paso a una yuxtaposición de fragmentos de dos temporalidades. Las dos temporalidades son el presente de nuevo y el 1985-1987, que es cuando suceden los encuentros entre su hermano Juan Manuel y su prima Ainhoa. Se concatenan 16 escenas, sin numerar, yo las he numerado para que sea más fácil, pero están sin numerar, las cuales llevan títulos de carácter que son o bien discursivo, metareferencial o retórico, en las que además el autor se desdobla y se convierte simultáneamente en un yo y en un tú. Eso, por ejemplo, lo vemos cuando en el 10 dice nunca aprendiste, es decir, está hablando consigo mismo, pero se está dirigiendo en segunda persona, como si fuese su madre en realidad. Luego vuelve y lo toma la primera persona, debo seguir, luego vuelve a la segunda persona, la escena que escribas, luego vuelve a la primera persona, ¿no? Entonces todo el rato ese desdoblamiento entre el tú y el yo. Y, por supuesto, también las opciones, las propias referencias metateatrales de las posibilidades ficcionales, ¿no? La primera escena, la escena 2 y la escena 5, es la misma escena que él aborda desde dos puntos de vista totalmente distintos de cómo pudo suceder, ¿no? Vamos a mirar las opciones. En esta pieza, el punto de partida argumental es que Ortiz de Gondra vuelve a su pueblo, a Algorta, y vuelve envuelto en éxito, tras la primera de las obras. Esto es como el Quijote, ¿no? La segunda parte del Quijote, pues igual, la obra ha salido, ha tenido muchísimo éxito y él vuelve como un verdadero héroe casi, ¿no? Va a recoger un premio y allí, pero cuando llega allí ha de enfrentar las acusaciones de los Gondra que aún viven, de las personas reales sobre las que él ha escrito. En concreto, su madre Natalia y su prima Ainhoa. Ahí Borja se da cuenta de que necesita averiguar qué pasó realmente entre su hermano, que ya ha fallecido en este momento, y su prima, el día de la boda de la que él, si nos acordamos, no fue testigo porque se había ido por la discusión con los padres sobre la homosexualidad. Para ello, como se deduce de estos títulos de las escenas, juega a partir de los elementos nucleares, la carta del pago, la pintada del frontón, a imaginarse qué pudo suceder, a intentar comprender. Las dos mujeres, sin embargo, de esta historia recriminan su postura ni eligen el silencio. Gracia antes ha leído una cita muy significativa a este respecto. No quieren contar su versión, pero por otra parte tampoco quieren que otros la cuenten. Ainhoa, sin embargo, sí que quiere algo de Borja, que convenza a Natalia de que acepte a su línea de los Gondra, que es la línea proscrita, es la línea, digamos, que se ha expulsado de la familia, en el panteón familiar. Tiene la obsesión de que su madre, que murió en el exilio, también en Cuba, estos son los elementos repetitivos, ¿no? Que vuelve una vez, Cuba, el exilio, el volver para morir a la tierra, porque don Alberto vuelve para morir, la madre, una vez muerta, quiere ser enterrada, y Borja, en la última, también muere y quiere volver a la tierra una vez muerta. La madre, que había sido etarra o había tenido vínculos con ETA, no se llega a especificar nunca del todo hasta qué punto, bueno, quiere ser enterrada en el panteón familiar. Lo que es bastante interesante de cómo se plantea esta segunda obra es que ni Borja ni Ainhoa, es decir, los últimos Gondra, han tenido descendencia. Por ello, igual que ese misterioso don Íñigo de Gondra, que también sería otro de sus personajes desclasados de la familia, están condenados a no ser verdaderos Gondra. Uno no puede ser un verdadero Gondra si no tiene hijos, si no perpetúa la familia. Sin embargo, Ainhoa tiene una hija adoptada, una hija negra, sin una gota de sangre Gondra, que habla con soltura el euskera y se llama Edurne. No quisiera dejar pasar la oportunidad de mencionar cómo el autor se va volviendo más irónico a medida que avanza, porque el hecho de que la hija negra se llame Edurne, que por si no lo saben en euskera significa nieve, pues, en fin. Edurne sí que es la última Gondra y encarna una nueva generación y la posibilidad
parece, por primera vez, de romper con esa maldición familiar. Esta es la línea que se va a explorar después en los últimos Gondra. En los últimos Gondra volvemos a encontrar que ya solo están los Gondra. De nuevo son 16 escenas, esta vez no llevan títulos, sí que están numeradas. Y la obra se sitúa en un tiempo indeterminado, una especie de presente ucrónico. Digo ucrónico porque el personaje Borja, que es el autor, está muerto. Si está muerto, pues es difícil que esté vivo Bueno, ¿me entienden? A pesar de estar muerto, Borja vuelve a aparecer sobre las tablas y además lo hace desdoblándose en dos personajes. Un personaje que se llama Yo y un personaje que se llama Borja, que están interpretados en la representación hasta ahora. El personaje Yo por Borja Ortiz de Gondra y el personaje Borja Ortiz de Gondra por Joaquín Notario. Entonces hay como ese desdoblamiento en el que los personajes aparecen a la vez. Esta última parte de la trilogía, como decía, el autor ha muerto, pero pues, en un giro inesperado de los acontecimientos, así en plan melodrama total a lo Jane the Virgin, Culebrón, resulta que Borja, el homosexual que se ha tenido que exiliar, sí que ha tenido hijos, no solo hijos, sino dos, mellizos. De un noviazgo de juventud que él no sabía que existían y que se entera pues, en los últimos momentos de su vida. A estos hijos, que son Iker y Eneko, lega, digamos, la propiedad de los Gondra, el caserío familiar, por una parte, y por otra, la novela que dice haber escrito, titulada Nunca serás un verdadero Gondra, lo cual coincide con la propia novela que Borja, autor, publica en 2021. Pero en su testamento Borja prevé dos finales alternativos y pide que sean sus hijos quienes decidan, como legítimos herederos, qué hacer con sus palabras. Iker y Eneko, nuevos Caínes y Abeles, representan esa incapacidad de comprensión entre hermanos perpetuada de nuevo en una nueva generación. Sin embargo, la obra sí que abre varios resquicios a la esperanza de entendimiento, de reconciliación. Aparecen, por un lado, personajes que van a los encuentros familiares entre un bando y otro, dispuestos ni siquiera a pedir perdón, pero al menos a escuchar, a reconocer en la existencia del otro y encontrar esa forma de superar, digamos, este conflicto, de avanzar en él. Y por otro lado, aparecen el embarazo de Martina. Martina es un personaje nuevo que es hija de una famosa etarra, con Claudio. Claudio es el hijo de la excuñada de Borja, es decir, aquí se llama Clara, en la realidad es Blanca. Blanca tiene un hijo que se llama Claudio, que termina huyendo del País Vasco, y de este hijo de Martina, hija de los terroristas, y Claudio de las víctimas de las extorsiones de ETA, nace la generación que puede salir libre de cadenas precisamente porque está en un bando y en otro. Claudio, además, es editor y albacea del manuscrito de Borja, su otro hijo, quizás por otra parte el más auténtico. Y en un giro de tuerca más en el juego autorreferencial, en Nunca serás un verdadero Gondra, Borja manda el manuscrito de la novela a un personaje, que es una persona real, que es Claudio López Lamadrid, que es el que fue, hasta que murió, el director editorial de Penguin Random House, que es a su vez el sello en el que él publica Nunca serás un verdadero Gondra. Claudio, entonces, este personaje homenaje a un editor real, representa así, engendrando al hijo del enemigo y custodiando el legado literario del autor, una auténtica reivindicación, me parece a mí, de la capacidad sanadora de la literatura. Contar para entender, entender para perdonar. De la exposición anterior viene dada la conclusión de que el tríptico gondriano intenta recrear, a través de la autoficción familiar, una historia nacional. Creo que esto es bastante evidente. De manera simultánea sirve de exploración hacia el pasado familiar, el pasado nacional, para entender el presente, pero también hacia el futuro para tratar de encauzar el porvenir. La identificación de ambas esferas queda patente desde el propio planteamiento dual de los títulos, en los que se propone una lectura simbólica de lo familiar, el apellido del autor, como nacional, el adjetivo vasco. En el sintagma que compone la segunda parte del título, además me parece muy significativo, porque además del adjetivo vasco aparece un sustantivo que en cada caso
nos da una nueva clave hermenéutica para entender la pieza. La primera, una historia en minúsculas. Es, como hemos visto, esta suma de 3 escenas de intrahistoria, que podríamos decir, siguiendo Unamuno, que nos devuelven el mosaico complejo de la historia, con mayúsculas nacional. El sustantivo historia, semánticamente, está mucho más cerca de lo factual, de la verdad, sea lo que sea eso por otra parte, que el sustantivo de la segunda, relato, que tiene una connotación mucho más subjetiva. La historia es, pero el relato se construye. Por eso no es casual que la historia vasca, una historia vasca sea la de los Gondra y el relato vasco sea la de los otros Gondra, los desclasados o proscritos de la familia, los que tienen que luchar por aparecer en el relato que se está construyendo. En tercer lugar, el sustantivo memoria está fuertemente connotado por los estudios de la memoria, de la posmemoria, se ha analizado ya aquí muchísimo, no me voy a detener en ello. Creo, no obstante, que es evidente que esta última pieza, no sé si lo he dicho suficiente, tiene un giro mucho más irónico, entra mucho más en la comedia, hay un cambio casi de género en esta última pieza de la trilogía. Y creo que en este título vuelve a ejecutar uno de sus guiños irónicos, porque emplea este término, memorias vascas, en una obra en la que no se indaga en el pasado, sino que se proyecta todo el tiempo hacia un posible tiempo futuro, recordemos, en el que ese posible tiempo futuro en el que el autor ha muerto, y en el que, por supuesto, y afortunadamente, la memoria está por construir. Y no en vano, la veleidad de la memoria es el punto de partida de toda esta saga. Hemos dicho antes que la primera de las piezas empezaba con ese monólogo de Borja en el que él explica al público ese recuerdo que él tiene de su adolescencia. Pero en el prólogo que escribe para la publicación de la trilogía, Borja Ortiz de Gondra ofrece varias explicaciones sobre el proceso de creación que por otra parte son súper interesantes, pero que hay una muy esclarecedora y que nos interesa especialmente para esta cuestión, que es el episodio traumático al que alude sobre el asesinato de Ignacio Arzuaga a manos de ETA en 1980. ¿Por qué? Porque este episodio, que es el que da pie a que él empiece a la culpa, ¿no? La culpa de no haber hecho nada, de no haber intervenido, él descubre, cuando empieza a escribir estas obras, que se trata de un recuerdo inventado. Es un recuerdo traumático no heredado, sino conformado, fabricado, desde la culpa de haber sido testigo de algo y no haber hecho nada. La supuesta memoria, la que fue el punto de partida de todo, no existe. Y me parece ese descubrimiento deslumbrador de la memoria falsa va a ser un revulsivo poderoso para el autor, que le lleva a destruir aún más los límites entre lo que es la realidad y lo que es la ficción. En el momento en el que nuestras propias memorias nos están jugando esta mala o buena pasada, evidentemente esto va a trasladarse de una manera muy evidente a su trabajo como dramaturgo y como novelista. Los Arzuaga, esos Arzuaga que en la primera obra se los ha presentado como parte del marco externo real, aparentemente real, con este personaje real que es Borja Ortiz de Gondra, en realidad son inventados. Esto, como lectores, no como espectadores, porque el espectador no puede saberlo, pero sí como lectores, nos lleva a pensar que nada de lo que cuenta Borja personaje es real. Y a la vez creo que nadie podría atreverse a decir que es mentira. Además, en este nuevo juego de matrioscas, en la novela Nunca serás un verdadero Gondra, vuelven a aparecer los dos niveles discursivos que decíamos en la primera obra, el externo de Borja y la novela que Borja está escribiendo. Pero esta novela, que está dentro de la novela, no se titula Nunca serás un verdadero Gondra, sino Nunca serás un verdadero Arzuaga. Y vuelve a recuperar este complicado árbol familiar que habíamos planteado al principio. Me he tenido que hacer muchos croquis para esto, lo juro. Así recupera la familia ficticia bajo la que buscaba esconderse en esa primera pieza de la trilogía. Daría mucho, desde luego, hablar de las teorías de la autoficción aquí, pero sería hacer un excurso demasiado extenso. En cualquier caso, sí creo que el trabajo de Borja representa de una manera bastante paradigmática eso que Manuel Alberca denomina, partiendo de Lejeune, el pacto autobiográfico. Manuel Alberca habla de los trabajos autoficcionales del pacto ambiguo, ¿no? Ese pacto en el que en realidad el autor nos está diciendo que todo puede ser verdad y todo puede ser
mentira. Y creo que en pocas obras se produce de manera tan clara ese deseo por borrar los límites. Y todo esto lo traigo a colación no solo por el interés que tiene a nivel literario, sino porque me parece que esta frontera cada vez más borrosa entre realidad y ficción favorece precisamente la interpretación del conflicto en clave de metonímica e histórica. Así, a través de la familia de los Gondra, podemos entender la historia del País Vasco como un continuo conflicto fratricida, que viene de las guerras carlistas, luego la guerra civil, luego el terrorismo de ETA. Es decir, no sería tanto unas novelas sobre ETA como sobre el constante conflicto cainita del País Vasco. La estirpe vasca parece condenada a repetir siempre la misma historia, como si resonasen, cambiando el topónimo, esos maravillosos versos de Gil de Viedma, los que dicen: de todas las historias de la historia, sin duda la más triste es la de Euskadi, porque termina mal, ¿no? Estos conflictos tienen en común además una lucha por la identidad y por la apropiación de una legitimidad y de una herencia que es económica por un lado, pero que es sobre todo simbólica. De esta manera, cada nueva generación de Gondras intenta reivindicarse como la verdadera rama, la depositaria del legado. Por fin, con la desaparición de la sangre, de los verdaderos Gondra, el legado deja de ser material. Ya no es la casa construida por el tatarabuelo fratricida, sino la casa de palabras erigida por el tataranieto. Pero esta nueva herencia, esta casa de palabras, ya no es exclusiva de los Gondra. Esa casa de palabras es el legado que queda para todos nosotros. Con esa casa de palabras, la herencia sale del núcleo familiar para convertirse en patrimonio histórico y nacional.